de las promesas del Señor, las cumplidas y las no cumplidas. Ese es el título de la prédica nuestra de hoy. Y fue, el Señor lo puso desde antes de que esto se ministrara en la iglesia. Y el Señor, lo primero que nos está hablando es de lo económico. No se han cumplido las promesas quizás en este año, pero en su tiempo Dios las cumplirá. En su tiempo Dios la cumplirá. Hemos tenido últimos días de presagios de catástrofe para nuestra nación. En la mentalidad colectiva que se nos está vendiendo a nivel de redes, de medios de comunicación, de todo, es que el país ya está destruido. Pasó un tsunami que ha acabado con todo. Y la pregunta que yo me hago es si esta crisis es a nivel monetario, que influye en toda la nación, si es una crisis a nivel bancario, si es una crisis a nivel de alimento, que no hay alimentos, si es una crisis internacional. Es una crisis en un área de gobierno y en un área de la economía. No es global, aunque nos afecta de manera global, pero no es global. Y entonces, ¿por qué tantos presagios como que mañana los bancos se van a cerrar? Que mañana va a ocurrir que la gente va a ir a buscar dinero y no lo va a encontrar. Si todos vamos a los bancos a reclamar lo que tenemos, los bancos están quebrados. Todos estarían quebrados. Pero esa no es la realidad, porque el banco toma dinero y para subsistir lo tiene que prestar. Entonces ese dinero que está prestado, parte tiene que ver con lo que le depositamos. Entonces nosotros no podemos, bajo ningún concepto, dejarnos llevar de este movimiento que para mí es real, porque parte de una realidad nacional que todos estamos viviendo, pero no llega al nivel de catástrofe y de pronóstico de destrucción completa que se nos quiere vender. Parece que se quiere crear una atmósfera de miedo, de temor. ¿Cuántos millones de dominicanos murieron con el COVID? 10. Todos los que vivimos en esta nación. Pero se nos vendió la idea con el COVID de que iba a desaparecer el mundo entero. Entonces vamos nosotros a vivir realidades de lo que Dios tiene preparado, no de lo que el enemigo nos quiere a nosotros vender. Porque no podemos dejar que esa atmósfera de temor, de miedo, nos llene nuestras mentes, porque nosotros como cristianos tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente de poder. Él gobierna sobre todas las cosas. Yo creo que esa canción que nosotros tuvimos en la adoración, de que Él gobierna sobre todo principado, sobre toda potestad, es un llamado para nosotros saber que aunque vivamos cualquier situación que nosotros podamos tener, hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas y que quiere nuestro bien y que nos va a ayudar a salir cualquiera que sea la situación por catastrófica y negativa que parezca ser. Y qué bueno que esto lo podamos nosotros hablar de parte del Señor, porque en estos tiempos hablar nosotros de cumplimiento de promesa, cuando toda nuestra mente se haya llenado de cosas negativas, como que parece algo ilógico, ¿verdad? Pero como personas de fe, nosotros tenemos que levantarnos en el Señor, sabiendo que tenemos un Dios que no está como una estatua. Nosotros tenemos un Dios vivo, no tenemos un Dios de palo. No tenemos un Dios indiferente. Nosotros tenemos un Dios que nos ha dado promesas, y esas promesas en Él son un sí y un amén. En Él son un sí y un amén. Vamos nosotros a verlo. Si me pudieran ayudar, voy a comenzar por esta de 2 de Corintios,
1:20. Y por favor me la ponen en Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios 1:20. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. En la traducción NTV. Bueno, vamos a leerla en la Reina Valera y luego vamos a ver una traducción que me gusta, esa traducción del NTV. Dice en la Reina Valera contemporánea, porque todas las promesas de Dios en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Las promesas de Dios en Cristo son sí. ¿Qué quiere decir? Que todo se cumple en Él. Si nos preguntamos, ¿y a qué se refería el profeta cuando hablaba de un Mesías? A Cristo, a Jesús. Todo lo que nos preguntemos sobre Dios cumpliendo para el hombre se resume en su plenitud en Cristo. Y dice, por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén. Amén es así sea, para la gloria de Dios. Y vamos a ver la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Como dice, mire qué traducción más explicativa para nosotros. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Nuestro sí es decirle, tú prometiste, sí, y se cumplió en Cristo todo lo que tú prometiste. Bien, entonces, las promesas de Dios desde que Él anunció que de la simiente de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza a la serpiente, todas se fueron dando hasta llegar a la plenitud de Cristo. Esas promesas son para toda la humanidad, para todo el hombre caído, para el pecado. Esas promesas que son universales siempre se cumplirán, se llaman escatológicas. Cristo nació, murió, resucitó y esa era una promesa escatológica. Escatológica era que llegado su tiempo se iba a cumplir. Él nos ha prometido algo, que Él viene por su pueblo. Esa es otra promesa escatológica. Pero nosotros vimos una serie de profecías donde Dios determinó la manera que Él planificaba que nacería el Salvador del mundo. Y nosotros vimos una serie de detalles de cómo Dios preparó todo de antemano. Por medio de Juan el Bautista, preparó el camino a la venida del Señor. Y ni siquiera Juan el Bautista sabía quién era. Que era su primo. No lo sabía. Isabel no sabía que en ella se cumpliría, Elizabeth, la palabra del Señor de Isaías cuando hablaba en Isaías 40 de que un mensajero sería enviado delante de él que le prepararía el camino. Hasta la misma María dice que estaba sorprendida siempre de todas las cosas que había sobre su hijo, porque ella solo tenía una promesa de parte de Dios. Pero muchas veces nosotros tenemos promesas de parte de Dios que la estamos viendo caminar, pero no tenemos los ojos abiertos para saber que todos esos detalles son parte del cumplimiento de Dios de esas promesas. Entonces, todas las promesas se cumplieron en Cristo. Escuché recientemente que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 7,487 promesas para el hombre. Claro, esas promesas, como le decía, unas son de parte de Dios y son escatológicas. Es decir, el hombre no intervino, no fue el producto de una relación del hombre con Dios, sino que fueron
disposiciones, decretos de Dios en su propia soberanía. En su propia soberanía. Por ejemplo, lo que Dios le dijo a la serpiente, eso fue algo que vino de parte de Dios. Hay promesas que ha sido Dios de manera unilateral y en su soberanía que la ha dado a conocer, porque son parte de su propósito, de su proyecto para la humanidad. Pero hay promesas que son condicionales. Es decir, mira, si tú haces esto, entonces yo te daré. Si tú me obedeces, te bendeciré, le dijo a nuestro padre de la fe, Abraham. Hay promesas que son condicionales. Y tenemos que entender que las promesas condicionales tienen que ver con la relación del hombre con Dios para Dios llevarnos al propósito que Él tiene determinado para nuestras vidas. Dios nos marca, nos sella con una palabra y esa palabra está gravitando sobre nosotros. Y en algún momento llegará el tiempo de su cumplimiento, pero hay una condición que Dios pone en medio del camino para Él cumplir con eso, con ese propósito. Nosotros vimos que para que el propósito de Dios se cumpliera, de que la palabra profética que había sido dada en Miqueas 5:2, de que en Belén nacería el Mesías, el que sería el Salvador del mundo, ¿qué hizo Dios? Que unos paganos, unos magos, los trajo a adorar. Pero ellos vinieron con el propósito de saber. Ellos vinieron por curiosidad, pero Dios les toca el corazón para que adoren. Y en esa adoración, ellos traen una información. O sea, Dios utiliza a personas muchas veces que no son personas de fe o que no tienen un nivel espiritual tan alto para Él revelar informaciones que Él quiere traerle a su pueblo. ¿Cuál fue la información que trajeron esos sabios de Oriente? Que iba a haber una matanza de los niños y que Herodes había ordenado que iban a exterminar a todos los niños de menos de 2 años de edad. Y entonces ellos trajeron la información y cuando los padres del niño, José y María, se enteraron de que iba a haber un exterminio en la tierra de Judea, se fueron a Belén, a un territorio donde se fueron por un tiempo. Pero de allí cuando vienen, ellos vienen ya preparados para darle una crianza a sus hijos, a su hijo. ¿Y dónde lo hacen? Se establecen en Nazaret. Quiere decir que Dios prepara todas las cosas en el cielo para que su propósito se cumpla. Y en nosotros está ser instrumentos del Señor para que ese propósito llegue a su fin. Fíjese que ellos, buena la aclaración, ellos se movieron originalmente hacia Belén porque había un censo. Y el censo fue una excusa que Dios utilizó para que ellos se tuvieran que mover de un lugar para que se cumpliera la palabra que Dios había dado sobre el Mesías, donde nacería y de la manera en que nacería, en un pesebre. Fíjese que llevándolo a nuestras propias vidas, Dios utilizará a alguien. Dios utilizará a alguien que obrará a tu favor, que estará delante de ti, que te llevará al cumplimiento de la promesa que Él ha hecho para ti. En ti está tener fe, en creer que se va a cumplir la promesa que Dios te ha dado. Cuando Dios te va a sanar de alguna enfermedad, Él utilizará a alguien que va a estar del lado tuyo
Y en un momento le pondrá en el corazón que ore por ti, para que tú seas sanado. En Romanos 8:28 dice, y yo sé que ustedes esto lo han escuchado mucho, pero ustedes han escuchado la parte A del versículo de Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y mucha gente le pone punto a ese versículo, pero ahí hay una coma después y dice, los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces mucha gente lo universaliza poniéndole un punto, pero esto no es universal. Esto es para los que caminan en Dios y para los cuales Dios tiene un propósito previamente establecido en su vida. Yo no sé qué promesa Dios te ha hecho. Yo no sé si te ha hecho las 7,487 que Él tiene establecidas en la Biblia, si te ha hecho todas esas promesas. Pero agarra de esas promesas de Dios que están contenidas en la palabra y hazlas tuyas. Hazla parte de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Aunque el mundo quiera caerse, pues yo estaré firme. Aunque quiera caerse la población entera, no importa, yo estaré firme. Yo estaré firme. ¿Cuántas promesas Dios ha hecho para ti? Hoy es un día de tú revisar cuáles se han cumplido como se adoró. ¿Cuáles promesas se han cumplido en tu vida en este año? ¿Cuáles no? Y quiero hacer una nota. Recuerden que el 31 pondremos un depósito para esas peticiones que nosotros le vamos a hacer al Señor para el 2026. Las vamos a depositar en el altar, todas esas. Y el día que termine el tiempo de ayuno nuestro, ese día nosotros vamos a orar por todas ellas, pero durante el mes de enero la vamos a guardar, todas las vamos a guardar en el altar, y vamos a estar como en altar ardiente, en la presencia del Señor. Vamos a estar orando sobre cada una de esas peticiones que nosotros le tenemos al Señor para el 2026. Y a mí me gusta tirarle fotos y guardar esas promesas, porque son promesas. Tú le presentas peticiones al Señor, y si las haces conforme al Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, lo que tú le estás diciendo al Señor es una promesa que Dios tiene para ti y que en algún momento llegará al cumplimiento. Si la haces, esa es la condición, si la haces alineado al Espíritu Santo de Dios, Él las cumplirá. Y entonces tú vas a agarrar y revisar qué yo le pedí en el 2024, y cuando tú lo ves y dices, wow, pero mira, hay algunas que tú le vas a decir, la cumplió el Señor, y hay otras que van a decir, mira, no se ha cumplido, pero ¿qué resulta? Que me llamó fulano, que ya esto va encaminado, que ya voy en el proceso de que en algún momento esto ya yo lo veré, que se cumplirá. Y a veces cuando está a mitad, que tú dices, pero ¿y será o no será? Siempre cree que el Señor va a cumplir lo que Él te prometió. Y aquí le voy a dar un testimonio personal. Cuando nosotros estábamos al borde de la ruina total, a mí me notificaron, bajo una condición delicada que estaba, que tenía que buscar una alta suma de dinero. No le voy a mencionar el nombre, el número, para que ustedes después no comiencen a alborotar al enemigo, al acusador. ¿Y cuánto era? Pero ¿y cómo? ¿Y esto? Bueno, el punto es que cuando me fue notificado que dentro de 2 días tenía que buscar una suma
de dinero, porque si no iba a haber una adjudicación de una propiedad. A mí me sorprendió, porque yo no sabía que ese proceso estaba encaminado. Se habían hecho notificaciones en el aire, todo se preparó, era todo un plan en contra nuestra para apropiarse otra persona de una propiedad que nos pertenecía. Pero no sabíamos absolutamente nada que eso estaba caminando. Y cuando ese momento llegó, lo único que yo hice fue tirarme en el piso a llorar por clemencia, por misericordia del Señor. Y le dije: Señor, si tú me libras de esta situación, yo te voy a servir. Yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo. Yo no sabía que eso significaba en un momento que iba a tener que dejar el mundo con el que yo estaba envuelto, que era el mundo de los negocios, para venir a servirle al Señor. Pero recibí en mi corazón una confirmación del Señor de que Él lo haría. Y yo comencé a caminar, de que Él me iba a sacar de esa situación. Comencé a caminar en fe, creyéndole al Señor. Y algunos me harán la pregunta de una vez: ¿y qué pasó? Porque todos nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan, que hoy Él me dijo y mañana ya está resuelto. No nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios, que es necesaria la paciencia, para nosotros ver cumplidas las promesas de Dios. Dice: es necesaria la fe para que, habiendo tenido paciencia, alcancéis las promesas. Hebreos 10, lo pueden leer del 37 al 39. ¿Y qué pasó después? Que una sentencia que nunca había sido evacuada de la Suprema, por primera vez se rompió el esquema legal que hasta ese día se había establecido en lo jurídico en la nación, de que una propiedad, después que fuera ejecutada por un banco, ya había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero en medio del proceso nosotros vimos muchos milagros de Dios, pero era una lucha. En esa lucha yo terminé siendo cristiano evangélico, porque cuando yo le hice al Señor la promesa, yo pertenecía a la iglesia tradicional y comencé a vivir una serie de experiencias espirituales, pero Dios todavía no había cumplido. ¿Y a los cuántos años vimos nosotros, pastor? ¿A los cuántos años fue que nosotros vimos que Dios cumplió? A los 7 años. Mucha gente hasta se desespera diciendo: Señor, es ahora. Si tú no me resuelves, es ahora. Como que le están agarrando a Dios por los moños y lo están jalando y diciendo: no, lo mío es. Y no es así. Los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, que Dios va a cumplir la promesa que Él te ha hecho. Él la va a cumplir cuando el tiempo del cumplimiento llegue. Y Él está preparando el camino, porque tú no estás preparado para recibirlo. La llegada del Mesías no estaba preparada, y Él tuvo que tocar a alguien, Juan el Bautista, para que preparara el camino al Señor. Pero a su vez, ese niño nació también por la obra del Espíritu Santo, porque su madre Elizabeth estaba ya fuera de circulación en términos reproductivos. Era estéril, ya era avanzada de edad, y tanto ella como el sacerdote Zacarías. Aunque tú te veas en el suelo, aunque te veas destruido, algo Dios hará. Algo Dios hará. Alguien Dios tocará para que el propósito que Él ha establecido para ti se cumpla. Y si al final no lo ves, simplemente acéptalo, porque para los que aman a Dios,
todas las cosas son para bien. Tú no sabes lo que Dios está buscando en medio de cualquier proceso. ¿Cuál es el propósito de Él detrás de cada cosa que ocurra en nuestras vidas? Dios siempre va a cumplir su promesa. Y una de las promesas que a mí me impacta y que en la Biblia la señala en un solo lugar de la Biblia, está en Lucas 2, versos del 22 al 35. Cuando Jesús fue a ser presentado en el templo, yo no sé si usted ha escuchado a Simeón. ¿Usted ha escuchado la historia de Simeón? ¿Han escuchado? Hoy la vamos a escuchar. Cuando Jesús fue a ser presentado en el templo, hubo un ancianito que estaba por años esperando, porque Dios le había hecho una promesa de que él vería al Mesías. Pero hacía más de 500 años, 400 y pico de años hacía que no se mencionaba más Mesías. El pueblo de Israel estaba como en un silencio total, y era 500 años antes de Cristo donde se dieron las últimas palabras sobre un Mesías. Pero a ese viejito Dios le había prometido que él vería al Mesías. Cualquiera que escuchara de él eso, Dios me dijo que yo iba a ver el Mesías, decía, oh, pero ¿y este qué es lo que se cree? ¿Qué será lo que este se cree? Pero Dios le había hecho una promesa y él estaba esperando el cumplimiento de esa promesa. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 2, versos del 22 en adelante, cuando Jesucristo fue a ser presentado en el templo. Dice, y cuando se cumplieron, fíjese cómo comienza, cuando se cumplieron los días, porque siempre tiene que haber un tiempo de cumplimiento para que las cosas de Dios ocurran. El tiempo de Dios es perfecto y nosotros no podemos hacer cambiar a un Dios que es perfecto, que gobierna sobre toda la creación, que es soberano sobre todas las cosas. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. O sea, trajeron a Jesús para presentarlo al Señor, conforme a la ley, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. O sea, para presentarlo es para santificar el niño. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley de Moisés, un par de tórtolas o 2 palominos. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Un hombre llamado Simeón. Tú no sabes si Dios te ha escogido a ti para escribir una historia. Quizás no sea una historia que va a estar incluida en la Biblia, en la palabra de Dios, pero tú no sabes si Dios te está llamando a ti para escribir una historia. Te está llamando para que tú escribas una historia dentro de tus generaciones, para que tú seas mencionada o mencionado en tus generaciones, no porque mi abuelito, porque el papá de mi abuelo, tú no lo sabes. Ese fue el primer cristiano. Después de él vinieron todos los cristianos. Tú no sabes para qué Dios te está llamando. Dios puede haberte señalado a ti para ser padre de naciones. Tú no lo sabes. Dios sí que conoce todas las cosas. Él tiene un propósito contigo y lo cumplirá. Y dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y devoto. Fíjese las dos cualidades que señala del hombre para Dios haberle hecho una promesa de conocer al Mesías. Dice, era justo, es decir, alguien que hace la voluntad de Dios. Es decir, aquel que no comete injusticia, es que no comete maldad, es que camina conforme a propósito de Dios y en obediencia. Dice, y devoto es una persona que buscaba de Dios. No es uno común del mundo que vive su vida a su manera y Dios no tiene que ver nada con él. Dice, aguardando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es importante que nosotros siempre pensemos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. Señor,
he dejado de buscar de tu presencia. Siento que estoy frío. Oye, comienza a buscar de la presencia del Señor. Que la presencia del Señor es lo más importante en esta tierra. Porque la presencia del Señor transforma todas las cosas. La presencia del Señor es amor de Dios en nuestros corazones. La presencia del Señor nos santifica. La presencia del Señor nos ayuda. La presencia del Señor nos dirige, nos instruye, nos guía en todas las cosas. Dice, el Espíritu Santo le había comunicado que no vería la muerte antes de ver al Cristo el Señor. Y movido por el Espíritu, ese es otro punto importante. Mucha gente habla mucho de Dios, conoce mucho de Dios, pero lo que tiene es doctrina, lo que tiene es teoría. Para nosotros poder conocer a profundidad a Dios necesitamos tener intimidad. No me voy a cansar de repetir esto. Si no tenemos intimidad no vamos a tener comunión con el Espíritu Santo. No vamos a hacerlo a Él socio en nuestras vidas. No va a Él a significar nada para nosotros. Pero nosotros buscarlo a Él en intimidad es lo que nos puede llevar a esa comunión con Él. Y entonces el Espíritu, cuando ya está en nosotros, es el que nos mueve. Hay mucha gente que tienen como un argot. Decir, yo no me muevo si no es que el Espíritu no me dirige. Y eso parece más una expresión como de querer dar apariencia de piedad. De una gente que es muy usada por Dios. Da la impresión de que la persona es poseedora del Espíritu Santo. Porque no me muevo a ningún lugar porque el Espíritu Santo yo lo tengo agarrado. Bueno, ojalá y que sea así. Que usted puede tener una comunión tan perfecta todos los días que usted nunca se salió de carril. Que usted nunca padeció ninguna situación que usted nunca la padeció. Y entonces como que el Espíritu Santo siempre le está acompañando y que todos los movimientos que usted hace es Dios que lo mueve. Fíjese, si eso es así, significa que donde quiera que usted vaya va a haber manifestación de poder. Pero hay mucha gente que dice, yo no me muevo a donde Dios no me mueva, pero donde van no se mueve nada. Entonces, si no se mueve nada, usted no lo movió el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay poder. El reino de Dios es un reino de poder. El Evangelio es un evangelio de poder y del Espíritu Santo. Los dos unidos, poder. Tiene que haber manifestación de lo sobrenatural de Dios. Y esa es la prueba de que Dios está presente. Y dice, y el Espíritu Santo le había comunicado que no vería la muerte antes de ver al Cristo el Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Él no estaba allí en el templo orando el 24/7 esperando, sino que él tenía la promesa. Y cuando el Espíritu le dijo, ve al templo, él dijo, yo voy a ir porque ya yo siento en la confirmación en mi interior de que Dios ya hizo acto de presencia aquí en la tierra, el Mesías. Y dice, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introducían al niño Jesús para hacer lo que la costumbre de la ley prescribía sobre él, él le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, wow, aquí Simeón representa a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y aunque la humanidad completa no lo llamó a él para decirle, mira, recibe al Salvador del mundo en mi nombre, pero él lo hizo porque Dios lo tenía en su plan. Él recibió al niño después de el niño haber sido presentado al 8º día como prescribía la ley, y cuando fue presentado dijo estas palabras. El verso 28 dice, y bendijo a Dios diciendo, el verso 28, y bendijo a Dios diciendo, después que lo tomó en sus brazos, verso 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Verso 30.
O sea, ya me puedo ir de esta tierra. Ya me puedo morir. ¿Qué amor le tenía él a la muerte? No, le tenía amor a la vida. Ya vio al Salvador. Porque han visto mis ojos tu salvación. Verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 32. Luz para revelación a los gentiles. Wow. Ahí Simeón habló por ti y habló por mí. La luz ha sido dada a conocer, ha sido revelada a los gentiles. Esos somos nosotros, los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Él vio cumplidas sus promesas y fue usado por el Espíritu, movido por el Espíritu para recibir al Mesías, el Salvador del mundo. Cuando Dios te ha hecho una promesa a ti, Él la cumplirá. Pero recuerda algo, las promesas que Dios ha hecho no es para exaltar tu ego. Las promesas que Dios te ha hecho, cuando Él las cumpla, es para glorificarse en tu vida. Cuando Él cumpla la promesa es porque Él tenía un propósito contigo. Si Dios te ha usado para algo que Él le había prometido, dale gracias a Él y dale la gloria a Él. La gloria a Él. Dale siempre la gloria a Dios. Que nuestro yo no esté exaltado por encima de la gloria de Dios. Que nosotros caminemos conforme a la voluntad, al propósito de Dios, que seamos justos delante de Dios. Pero si somos justos, si no somos señalados por alguna falta, que no seamos como los fariseos, que nos creíamos, que los fariseos se creían mejor que todos, porque ellos eran cumplidores de la ley, ellos no fallaban en nadie, y Jesús le llamó hipócrita. Ustedes cumplen con lo externo, pero su corazón está lejos de mí. Que hoy sea un día para tú venir a los pies de Cristo, para tú decirle a Él que tú tienes fe en que las promesas que Él ha hecho para tu vida, Él las va a cumplir. Y decirle a Él y solo a Él. Y cuando yo vea que esas promesas se cumplieron, te daré a ti toda la gloria y toda la honra. Vamos a ponernos de pies.